Es una oportunidad honestamente muy bonita, muy buena para hablar de algunos aspectos técnicos, teóricos sobre la aplicación del Motomed en el miembro superior, no sin antes hacer un repaso de la importancia que tiene el miembro superior y todos los aspectos relevantes a nivel biomecánico y neurofisiológico que debemos de tomar en cuenta para la aplicación de esta tecnología de punta y una tecnología que tiene una eficacia muy alta para mejorar patrones de alcance, fuerza y como vamos a ver en el último video que voy a mostrar de una paciente que sirve para el tratamiento del hombro doloroso del paciente neurológico. Esta es la introducción y me gusta empezar por esta parte porque quizás tenemos que tomar en cuenta eh, que la gran mayoría de los pacientes que tienen alguna alteración neurológica precisamente sufren o pueden tener dificultades para realizar sus actividades de la vida diaria debido a la falta de funcionalidad de su miembro superior. Y es uno de los retos más grandes, recuperar ese funcionamiento de las extremidades. En la vida diaria somos capaces de desempeñar una serie de actividades gracias a nuestros miembros superiores, por ejemplo, llevarnos la cuchara a la boca, vestirnos, desvestirnos. Y es que precisamente son los miembros superiores los que están envueltos en este tipo de funciones para que se haga un adecuado desarrollo del entorno del propio ambiente del paciente. Son los brazos, son las manos las que logran manipular los objetos que pueden ser agarrados y sostenidos. Y normalmente las manos son las que se ponen en una superficie para explorar y que hacen un movimiento en conjunto con el miembro superior, el tronco, y esto ayuda al soporte del tronco. Y quizás una de las cosas de las que poco se habla de esta tecnología, como la bicicleta robótica de Motomed, es que muchos de los pacientes, por ejemplo, en el caso del paciente hemipléjico, el miembro superior sano tiende a compensar. O sea, esta compensación excesiva de fuerza que tiene hace una alteración que se llama inhibición hemisférica, lo que provoca que el miembro afecto no tenga un desarrollo de una adecuada funcionabilidad. ¿Cuáles son las funciones entonces del miembro superior que tenemos que tomar en cuenta? Una de las funciones más importantes es precisamente la sensación. Con una adecuada sensación de la mano podemos tener una adecuada manipulación. En ocasiones quizás no vamos a poder rehabilitar o no vamos a poder mejorar excesivamente la función del brazo como la manipulación, pero la marcha y la locomoción del paciente se puede ver afectada por la alteración del balance, porque cuando un paciente pierde la mano o pierde el brazo, pierde la escápula, entonces esto hace que el brazo pese más de lo que debería de pesar y esto altera el balance. Otra de las funciones normales que tenemos todos los seres humanos es la habilidad que podemos hacer con las manos y también nos permiten orientación, percepción y la misma comunicación. Entonces, si nosotros quisiéramos dividir el miembro superior en dos partes, tendríamos que contemplar que tiene el miembro superior una función de dar estabilidad para que se pueda generar el movimiento. Por ende, mover el brazo por moverlo no tiene ningún sentido si no hay un patrón estable. Por eso ahora voy a mostrar un video de la paciente cuando yo la dejo que se mueva con el Motomed sola y se ve cómo tiene muy inestable la escápula, a cuando yo al mismo tiempo que le estoy haciendo el Motomed, le estoy haciendo una técnica que conocemos en el concepto OAT como escápula setting, que precisamente consiste en dar estabilidad a la escápula. Y esto es muy importante porque el Motomed nos permite al mismo tiempo de que estamos moviendo, poder ejecutar o permitir la estabilidad de los segmentos.
Entonces, ¿qué es importante? ¿Por qué es importante el control postural y el miembro superior? ¿Por qué son tan relevantes? Precisamente, vamos a ver este video de este paciente y vamos a comparar el video 1 con el video 2. Este es el video del primer día de tratamiento, el primer día cuando el paciente llega por primera vez a nuestra clínica y cuando le hacemos la valoración semanas después de tratamiento. Entonces, si ustedes ven, yo le pido que suba el brazo a la camilla. ¿Sí? Le pido que suba el brazo a la camilla. Esto provoca que la falta de estabilidad que tiene en la escápula este paciente tenga que lateralizar el tronco, apoyar la mano izquierda con excesiva fuerza para intentar elevar el brazo. Se lo tiene que volver a ver para intentar subirlo y al final terminarlo en diferentes segmentos subiéndolo a través del empuje del tronco. Semanas después de tratamiento intensivo del paciente, en el video 2 podemos ver cómo el paciente está más estable del tronco. La pierna en este caso está derrumbada, cada día esta es una pierna que está haciendo buen contacto con el piso y el paciente puede con el brazo tomar la botella, moverla, volver a levantar el brazo y tener un brazo más dinámico, pasárselo de una mano a otra, de la otra al otro lado. ¿Y esto por qué es importante analizarlo en el paciente neurológico? Porque yo lo podría poner a este paciente en el Motomed, como vamos a ver ahora un video de otro paciente, pero resulta que este paciente no tiene unos buenos ajustes posturales. Este paciente en este día no estaba listo para ponerlo en el Motomed. Necesitamos primero ganarle los ajustes posturales anticipatorios, o sea, activar el tronco, activar el glúteo medio, mejorar la alineación de este pie, trabajar la estabilidad escápulo-torácica, mejorar el ritmo escápulo-humeral, la disquinesia escapular, corregir esa disquinesia y el hombro doloroso, y ahora sí, ya le podemos dar dinámica para lograr este movimiento que sea al final de poder alcanzar sin ningún problema. Porque ¿qué nos dice la literatura? La literatura nos dice que precisamente la postura precede al movimiento, que yo necesito tener un buen control postural para poderme mover. Entonces, yo necesito darle movimiento a mi paciente. Estamos en lo correcto, pero si yo no he construido la postura de este paciente de forma adecuada, moverlo únicamente con el Motomed no me traería buenos resultados. Necesito crear la postura para ahora sí, con el Motomed no solo me va a permitir moverlo, sino que una de las ventajas que tiene el Motomed es que me va a permitir fortalecer el patrón del hombro, del movimiento del brazo, para poder mejorar el alcance. Por ende, tenemos que conocer y entender, esto ya sería una clase totalmente aparte, todos esos ajustes posturales tempranos, anticipatorios y las sinergias de movimiento que se encargan de cuáles son los ajustes que se tienen que encargar de estabilizar el tronco antes de que se ejecute el movimiento, cuáles son el conjunto de músculos que se tienen que activar antes del movimiento y durante el movimiento para poder tener un control adecuado de la postura. Por ende, si yo quiero mejorarle a mi paciente los movimientos dinámicos del brazo con el Motomed, yo tengo que haber trabajado antes la coactivación de la musculatura abdominal, de los multífidos, para estabilizar el tronco inferior y la cabeza. Porque sin esto, el movimiento dinámico del brazo no es adecuado como lo vamos a ver más adelante en los videos. Entonces, ¿qué nos dice la literatura? Precisamente en este artículo muy interesante que publica Kibler en el 2006,
habla que la estabilidad funcional del tronco está relacionada con el movimiento del miembro superior. Por eso es que la estabilidad del miembro superior está asociada a ese control del core. Cuando nosotros logramos una adecuada activación de la musculatura del transverso abdominal, esto lo que hace es estirar la fascia abdominal, estabilizando centralmente en línea alba, que influye en la coactivación de los oblicuos y se estabilizan las costillas, y esto sirve como una estabilidad dinámica para la activación del serrato, que es el que se tiene que contraer para nosotros poder hacer el movimiento de alcance. De aquí nace el concepto de disquinesia escapular. ¿Qué es la disquinesia escapular? Cuando el ritmo escapulohumeral se ve alterado o se pierde. Entonces, vamos a encontrar en esa disquinesia escapular una disminución en la actividad del músculo serrato. Vamos a encontrar un incremento en la actividad del trapecio superior, un incremento en la actividad subescapular y una actividad en la longitud acortada en reposo de ese pectoral mayor y el menor, porque son pacientes que tienen o tienen tendencia a irse a la rotación interna. Hay una rigidez de ese compartimento posterior y hay hiperactividad y rigidez de la cabeza corta del bíceps, con hiperactividad del dorsal ancho y una hiperactividad y rigidez del manguito rotador. Entonces, vamos a ver acá en este video de este paciente cuando lo estamos valorando y le pedimos que suba el brazo izquierdo. O sea, el brazo izquierdo con una buena contracción excéntrica del romboide del lado sano. Y vemos ese brazo derecho como a la hora de subirlo, ¿sí? Lo vamos a dejar acá. Ese brazo en el lado derecho, cuando yo le pido que suba el brazo hacia arriba de su cabeza, nos encontramos un problema que es el que nos encontramos en la gran mayoría de los pacientes, que es que el brazo se va a flexión del codo. Y entonces los brazos se va a flexión del codo y a rotación interna del hombro, que es el patrón típico del paciente hemipléjico. ¿Lo ven? Entonces, cuando ahora yo le pido que suba los dos, los rangos de movimiento son totalmente diferentes. Hay un rango alargado, aquí hay un trapecio largo, pero este brazo está en flexión. Pero si nosotros, a mí este video me gusta mucho porque el paciente es bastante delgado y me permite poder analizar y ver que el romboides del lado izquierdo está en excéntrico, lo que permite que la escápula pueda salir y esto permite que el brazo se pueda extender. Pero acá, en su lado derecho, el romboides está acortado, lo que hace que la escápula se vaya a aducción, se trae todo el complejo glenumeral hacia adentro con la rotación interna, lo que provoca que el codo se vaya a flexión. Y esto lo tenemos que tratar, esto deberíamos de tratarlo antes de darle ritmo dinámico, por ejemplo, en el Motomed, para que él pueda extender el brazo, porque es un brazo que le pesa. ¿Qué nos dice la neurofisiología? La neurofisiología hoy en día es muy clara. Nos dice que la vía o el sistema encargado del movimiento voluntario del miembro superior es el sistema córtico espinal, que es este que vemos aquí en verde. El sistema córtico espinal tiene un origen en la parte somatosensorial y un origen en la parte motora. Eso quiere decir de que es un sistema que necesita sentir para poder moverse. Entonces, antes de yo colocar a mi paciente en un sistema dinámico, robótico de movimiento, yo tengo que asegurarme de haberle recuperado las sensaciones a este paciente. No lo puedo poner a hacer ejercicio de fortalecimiento y estas cosas que hay ahora sin haber mejorado la parte sensorial del paciente. Porque la vía, precisamente la neurofisiología es muy clara y dice que esta vía es la que se encarga del movimiento y de la conciencia sensorial, es lo que nos permite discriminar entre dos puntos.
Esta vía es la que se encarga de que el miembro superior pueda fraccionar el movimiento y modula la actividad, especialmente la extensora. Es lo que nos permite la exploración táctil, la destreza, la especificidad, lo que podemos hacer de forma fina con nuestras manos, lo que nos permite tener actividad extrínseca de los dedos y que haya movimiento individual entre los dedos, y también nos permite el aprendizaje motor. Pero resulta que dentro de este sistema vamos a encontrar, dentro del sistema córtico retículo espinal, que es el que se encarga de controlar la postura. Si tenemos que tener claro que el sistema córtico espinal lateral es el que se encarga de los movimientos digitales de la mano, de los movimientos de la mano específicamente y del pie. Hoy estamos con el tema de la mano, pero que el sistema retículo espinal o córtico retículo espinal es el que se encarga del control básico de la postura. Dentro de este sistema de control motor vamos a encontrar unas neuronas que se llaman propioespinales, y se llaman propioespinales porque son propias de la espina y se integran los inputs del sistema córtico espinal, retículo espinal y vestíbulo espinal para controlar el alcance. Perdón. Controlan el alcance a través de dar un input de estabilidad escapular para poder activar la musculatura extensora. Cuando esto se altera, hay desviaciones en el movimiento normal y en el control del equilibrio, como lo vamos a ver aquí. Le pedimos al paciente que alcance, pero vemos la escápula. Es una escápula disquinética. Un movimiento que no es el que hacemos para alcanzar. Y entonces tenemos que darle un ritmo escapulohumeral para que pueda mejorar el patrón de alcance. Porque sin esta estabilidad proximal, el movimiento de la mano va a ser disminuido. Se ha encontrado un deterioro en la actividad anticipatoria de estos músculos laterales del tronco, como el dorsal ancho, el recto del abdomen, el oblicuo externo, en el lado parético, y esto influye en la capacidad para realizar las actividades de la vida diaria. Los APA deteriorados también se han documentado en una variedad de condiciones como el envejecimiento, el desarrollo motor atípico y en estos trastornos neurológicos. Estos patrones de alcance y agarre necesitan de este tipo de sinergias después de la iniciación del movimiento, que parecen ser generados por las sinergias musculares que están dirigidas a un objetivo. Para esto necesitamos nosotros, quiero que prestemos atención, especial atención a esta paciente, que es la que que ya que la tenemos, ya la hemos trabajado bastante tiempo, ahora la estamos trabajando con el Motomed para mejorar su esquema corporal, porque el funcionamiento táctil de la mano o el brazo facilita la orientación visual hacia ese campo. Nosotros necesitamos que estos pacientes que pierden el contacto visual con la mano integren la mano dentro de su campo visual. Y la propiocepción puede reducir ese impacto sobre la visión cuando la información visual sobre la posición de las manos es incompatible con su esquema corporal y se necesita ese remapeo entre la visión y el tacto, que son modulados por la posición de las manos. Aquí empezamos a trabajar el ritmo escapulohumeral, que es la terapia manual que hacemos para mejorar la apertura de la mano. Porque si yo no le mejoro la apertura de la mano a Rachel, que ella tiene un patrón flexor muy fuerte de la mano, cuando yo la vaya a querer poner en el Motomed, lo que a la hora de hacer el agarre, lo que le voy a aumentar es la prensión, es el reflejo prensivo que ella tiene. Y yo necesito que ella lo que tenga es un agarre funcional. Aquí vamos a ver, por ejemplo, que hay un concepto que se llama inhibición interhemisférica. ¿Qué es lo que pasa con la inhibición interhemisférica? Que cada hemisferio dirige la atención a un espacio contralateral y a la vez inhibe el hemisferio contrario. Este es quizás uno de los hallazgos más importantes que controla o estimula el Motomed, porque el Motomed me estimula esa inhibición interhemisférica.
porque cuando hay estímulos visuales, auditivos o táctiles, están presentados al lado de ipsilesional de la lesión cerebral que activa el hemisferio contralateral no lesionado, el cual extingue el hemisferio dañado. Entonces, ¿qué necesitamos con este paciente? Necesitábamos tener, para que él pudiera hacer el ritmo del movimiento, los aditamentos especiales que trae el Motomed para fijar la mano de una manera estable, que me estabilice la muñeca, me estabilice la mano, los dedos. Y a su vez yo le estoy poniendo una liguita porque este paciente no tiene muy buena estabilidad en las rodillas. Y entonces yo nada gano con que el paciente me mueva los brazos y el resto del cuerpo está inestable. Vean, desde el 2016, desde el 2014 se habla de la facilitación interhemisférica y lo importante que son este tipo de terapia, que lo que se recomienda es un trabajo bimanual para la activación de la musculatura proximal. Y esto ya está estudiado desde hace mucho tiempo, que la ventaja que tienen estas bicicletas es que me permiten una activación adecuada del deltoides y del bíceps, pero no resulta útil en la musculatura de la muñeca y las manos, pero en el bíceps sí. Entonces, claro, yo puedo sumar, pero yo tendría que contar, esto es lo que dice la evidencia del 2004, pues yo tendría que contar lo que nos comenta Rachel, que hoy como estamos tan metidos entre la ciencia y la evidencia científica y si los artículos aprueban y no aprueban, y yo soy pro artículos y me encanta leer artículos y me gusta meter en mis charlas los artículos, pero no podemos dejar de lado también lo que nos comenta el paciente porque la experiencia clínica sigue siendo importante. A Rachel cuando le ponemos el Motomed, es una paciente que tiene una espasticidad bastante grande. Cuando le ponemos el Motomed, ella me dice, es que yo siento la mano relajada. Y sí que la literatura del 2004, que está bastante antigua, nos dice que no resulta útil la musculatura de la muñeca y las manos, pero la paciente nos comenta que sí le relaja la mano. Y yo lo siento también. Durante el movimiento bilateral y bimanual intencional, no se requiere control independiente de cada uno de los miembros, porque esa inhibición interhemisférica no sucede. Por eso el ritmo que le da el Motomed a los brazos me ayuda a interceder sobre la musculatura del deltoides y del bíceps. Y esto de verdad es muy relevante. Pareciera ser un músculo común y sencillo, pero todos sabemos de que la espasticidad que tienen estos pacientes en el bíceps nos genera muchos problemas. Y nos genera problemas porque a los pacientes se les dificulta, como mismo ellos me lo dicen, ponerse el desodorante, quitarse el brasier, ponerse la camisa, peinarse, bañarse, poder levantar el brazo para poderse lavar las axilas. Muchas de las actividades de la vida diaria se ven afectadas. Yo de verdad he encontrado en el Motomed un alivio para estos pacientes que quizás, por ejemplo, no voy a poder controlar el brazo ni le voy a poder recobrar el movimiento de la mano, pero que sí tengan un hombro que se mueve, que sea útil para algunas de sus actividades de la vida diaria. Y me parece que esto es, en lo personal, muy relevante. Y entonces, ¿qué nos dice o qué es lo que sí ya está demostrado? Y le podrá gustar, como dicen alguno, a otro no, pero es que el Motomed permite el movimiento circular alimentado por un actuador cuyo accionamiento está condicionado por sensores de fuerza. Es un equipo de muy alta tecnología y la velocidad del giro de este actuador está directamente relacionado con la fuerza ejercida por el paciente y esta a su vez está directamente relacionada con la capacidad musculoesquelética que posee el usuario a la hora de realizar diferentes terapias para rehabilitación. La prevención y la disminución de la debilidad y la atrofia muscular. ¿Cuántos de nosotros nos preocupa enormemente que estos pacientes se atrofien y que se debiliten? Porque es una realidad. Este nos permite generar ese ritmo y a mí, de verdad, ya esto es una opinión personal, el feedback que genera, como lo podemos ver acá, que el paciente se está dando cuenta con cuál brazo está haciendo más fuerza y con cuál no, este feedback visual le genera al paciente una retroalimentación para poder ver si lo está haciendo bien o no y cuánto puede activar más. Esto nos permite medir y cuantificar el resultado del tratamiento.
Entonces, estos son pacientes a los cuales yo les hago la terapia del miembro superior, les trabajé la escápula y puedo finalizar con 20 hasta 30 minutos de trabajo bimanual con el Motomed. O también, por ejemplo, en el caso de Rachel, que tiene mucha espasticidad, 15 minutos antes de empezar mi terapia, de hacer la terapia que le voy a hacer yo para el brazo, le pongo el Motomed. O en ocasiones, como lo he hecho también con la misma Rachel, estando en bipedestación, trabajándole el pie para evitar la aparición de la reacción asociada, está trabajando ella con el miembro superior, el Motomed. Esta es Rachel. Esta es la paciente que nosotros estábamos viendo en el video anterior, que yo le hacía el trabajo de la escápula. Pues bien, vamos a ver cómo lo hace ella sola, el Motomed. ¿Mm? Esa es ella sola trabajando el Motomed. Lo mueve, pero no sé si están de acuerdo conmigo que la compensación y la falta de estabilidad que ella tiene aquí en el tronco y en la escápula no me gusta. Entonces, el Motomed me permite a mí ahora, con mis manos, ir a trabajar sobre esas escápulas para poder controlar el tronco y seguir continuando con el movimiento de los brazos. A la vez de que yo estoy trabajando la escápula y elongando esa musculatura que es la que genera ese aumento del tono, ella está concentrada en el movimiento, en la cantidad de fuerza que puede estar haciendo, en el ritmo que le puede estar metiendo. Y esto me genera a mí este concepto que les hablaba, que era el feedback que le puede generar el paciente. Tenemos siempre dos opciones de colocarles al paciente los pies en el mismo Motomed o de colocárselos en el suelo. A mí, a ella y al otro paciente que teníamos, me gusta colocárselos en el suelo porque uno de los requisitos que nosotros, que nos da la literatura, uno de los requisitos previos al alcance es la fuerza reactiva del pie al piso. Entonces yo quiero que ella tenga una adecuada sensación, una adecuada carga de peso en el pie para generar estos movimientos. Y entonces esto me permite a mí ir al tronco, ir a la escápula, a la vez de que el ritmo del Motomed me le está dando un control del movimiento de alcance, de flexo, extensión de forma dinámica, lo que me asegura una adecuada estimulación de la facilitación interhemisférica, porque estos pacientes, cuando a veces les queremos mover el brazo izquierdo o el brazo derecho, el problema que tenemos es que el paciente, yo le pido en el caso a Rachel que mueva los dedos del brazo izquierdo, lo que hace es mover los dedos del brazo derecho. Este es el concepto de la anulación de la inhibición interhemisférica. Entonces, el brazo sano interfiere en la recuperación del brazo afecto. Entonces, por esto es que esta terapia nos puede ayudar a controlar este tipo de actividades, que mientras yo puedo estar haciendo el trabajo del setting escapular, pues me permite a mí de forma adecuada mover la escápula mientras el paciente está siendo estimulado. Aquí estamos en forma pasiva. Ahorita en este momento es el Motomed el que está moviendo eh, los brazos de Rachel. Cuando está así en este color amarillo, el movimiento es 100% pasivo. Pero cuando está en este color verde, nos está informando el Motomed que el paciente está ya realizando fuerza. Entonces vamos a ver las diferencias entre lo que nos muestra la pantalla cuando yo estoy dándole comandos verbales, le estoy diciendo al tríceps que vaya y que mejore el alcance. Y entonces a partir de ahí el Motomed me empieza a registrar si hay aumentos del tono, me empieza a registrar los patrones de fuerza, me empieza a registrar toda la actividad que estamos haciendo porque, como decíamos en las diapositivas anteriores, el Motomed me permite a mí medir y ahora yo la vuelvo a soltar
¿Para qué? Para que ella vaya entendiendo y teniendo ese aprendizaje motor y el movimiento se vaya ganando, porque yo no puedo estar todo el tiempo con las manos encima de mi paciente. Acá podemos observar cómo el Motomed me mide, a mí esto me encanta, me llama mucho la atención, me mide si el paciente está haciendo más fuerza en el brazo derecho en este momento, como se ve ahí, me está marcando 60% de actividad más fuerte en el brazo derecho que en el brazo izquierdo me está marcando 40%. Sí, ya que está Rachel desde una forma activa. ¿Sí? Va 50%, 60-40, 32-57. Entonces yo le empiezo a decir, vea, y ahora activo un poco más el izquierdo. Y entonces yo le voy diciendo, vea, no deje que se me le vayan muy por detrás los parámetros del brazo. ¿Sí? Y aquí me empieza a marcar distancia activa, velocidad, simetría y trabajo activo. Aquí yo me estoy dando cuenta si de verdad Rachel se está moviendo, ¿no? Tenemos un equipo que nos permite evaluar la calidad del movimiento, la simetría, pero que al mismo tiempo le está dando ritmo. Y la única forma, yo es que me emociono cuando veo estas cosas, la única forma que nosotros tenemos para poder incidir sobre los generadores centrales de patrones es a través del ritmo. Es por eso que mucha de esta tecnología robótica está teniendo tanto auge y tanto éxito, porque los robots para la marcha, este tipo de bicicletas o los robots para los brazos, le dan ritmo. Y eso es lo que sí nos cuesta a nosotros a través de la terapia manual. No la vamos a sustituir, como ustedes lo pueden ver. Yo no voy a sustituir mi terapia manual, pero esto me va a pegar un empujón y una ayuda grandísima, porque más bien a la vez de que yo le estoy dando ritmo real al brazo, estoy trabajando la escápula de mi paciente. Yo primero lo trabajé de forma pasiva con Rachel para poder luego llegar a este momento de poder medir la simetría de fuerza de ella para ver si lo que estamos haciendo está funcionando o no, porque a ella le dijeron que ese brazo ella no le iba a volver a mover. Y el Motomed nos está diciendo otra cosa. Nos está diciendo que sí lo está moviendo, que sí está entendiendo el patrón de movimiento. De hecho, tiene distancia activa, está midiéndome la velocidad que está cambiando constantemente y pasa de trabajo activo de 10 a 5, a 6, y sus revoluciones por minuto es capaz el Motomed de medirlo. Esto es un equipo que se ve súper sencillo, pero que tiene una funcionalidad terapéutica muy grande. Esto al final, el Motomed me tira un registro, me tira un registro de cómo fue la simetría, cuánto fue el trabajo activo y pasivo que ella realizó. Esto es muy interesante porque las revoluciones por minutos de trabajo activo fueron mayores que las del pasivo, de 32/20. Hicimos un trabajo de 7 watts y de 34, de entre 7 y 34 watts, y tuvo un consumo total de 11 calorías. ¿Y por qué nos alegra esto en Rachel? Porque ella, durante todo su proceso de tratamiento médico que llevó, también aumentó mucho de peso. Entonces, esto nos ha servido para darle también trabajo cardiovascular a través del movimiento de los brazos. Esto nos permite identificar la potencia real con la que está trabajando Rachel para poder medir, llegar a una meta. Entonces, este estímulo que da la pantalla a nivel del feedback del paciente me permite a mí poder llegar a este control o a este estímulo. Entonces, tenemos de que una posibilidad de que, como es una paciente que todavía no es capaz de mover la mano adecuadamente, necesitamos darle un soporte. Esto lo trae ya específicamente el equipo y le da un soporte a la mano para darle un agarre adecuado para poder realizar la terapia. Pero tenemos pacientes diferentes, como esta paciente que fue diagnosticada con un síndrome de Guillain-Barré
Y a ella lo que le estamos trabajando es la fuerza en específico. Por eso le tenemos este equipito aquí conectado, que es un FES, una estimulación eléctrica funcional. Entonces le tenemos el FES colocado. La terapeuta está sentada en un balón terapéutico para darle estímulo real a los multífidos. A mí no me gusta a estos pacientes sentarlos en una silla de ruedas por factores emocionales. Son pacientes que no quieren estar sentados en la silla de ruedas y cuando van a la sala de terapia, su objetivo principal es salir de la silla de ruedas. Y luego el otro es porque la silla de ruedas es demasiado pasiva y no me activa los multífidos del tronco. Entonces yo prefiero dar un estímulo real al mismo tiempo que estamos colocando el FES en la musculatura del hombro, mientras la terapeuta está dándole la estabilidad del tronco que ella necesita, pero ella tiene un agarre funcional, entonces a ella no necesitamos colocarle el soporte del brazo, ¿sí? Entonces vemos que a través de que coordinamos la regulación de la contracción muscular del agonista y el antagonista con la estimulación eléctrica funcional, a la vez de que cuando ella vaya a hacer el alcance, vaya a hacer el movimiento de extensión, la musculatura del deltoide se tiene que activar. Y esto lo regulamos con el ritmo de la bicicleta, para que le dé ritmo, pero no solo le dé ritmo, sino que le dé fuerza, porque es lo que necesitamos ganar con ella para pasar primero de forma pasiva, para luego empezar con una actividad propia y que podamos ir ganando fuerza en los miembros superiores. Es una dinámica muy buena o que nos permite mejorar en los pacientes, pero tenemos que entender, como repito, entender la importancia que tiene, como podríamos ver en esta diapositiva anterior, la importancia que tiene la estabilidad del tronco para poder hacer este estímulo correcto de los brazos. Y esta es una paciente que no tiene buen control de tronco, pero estamos en un objetivo de que esta es una paciente que ha tenido hombro doloroso y que la terapeuta del lenguaje nos ha pedido que le mejoremos un poco la fuerza de los brazos porque ella ya puede empezar a tragar y queremos llevarla a cuchara a la boca. Entonces, en combinación con esto, necesitamos ganar fuerza en su tren superior. Y ahorita en este momento, realizar ejercicios de pesas, ligas, no lo podemos hacer con ella, pero el Motomed nos está brindando esta oportunidad de poderlo combinar con la estimulación eléctrica funcional que nos dejaría la puerta abierta para poder fortalecer la musculatura y en un futuro poder lograr el objetivo de una alimentación independiente. En resumen, yo les quiero contar mi experiencia personal. Para mí el Motomed, como habíamos los que estuvieron en la charla anterior, vieron las funcionalidades que tenía para poder mejorar la locomoción, pero las cosas que yo estoy logrando con el miembro superior, con este equipo, me gustan mucho porque se combinan mucho con la terapia manual que hago. Yo soy instructor BOAT, por lo tanto el 90% de las cosas que hago es BOAT, pero me gusta la tecnología también y me gusta combinarla con el trabajo de la terapia manual que hago. Y esto me permite motivar a los pacientes y sobre todo llegar a los objetivos que ellos tienen de una forma más eficaz y a tiempos más cortos. Pues muy bien, esto es lo que yo quería comentarles del Motomed en el miembro superior y me encantaría que pudiéramos conversar, discutir, comentar casos y ahondar un poco más de una manera más dinámica entre los participantes sobre la experiencia del Motomed y alguna duda que tengan con mucho gusto. Aquí estamos para conversar un ratito. Hola, licenciado Campos. Hola, Yo hola. tengo una, una
consulta más de referencia de lo que los pacientes podrían referir con respecto, digamos, al esfuerzo, manejo del dolor. Eh, Cuando utilizan, digamos, no sé cómo se llama, las palanquitas, digamos, como para mover los brazos simétricamente, refieren a algún dolor, es algo de uso incómodo o es relativamente sencillo o más bien el dolor ya ahí en esa etapa estaría nulo. Eh, a esta paciente, Adriana, es una excelente pregunta porque me hace... Pablo, te voy a comentar, casi la gran mayoría sale con mi nombre, Ah, ok, pero ahí bien, tenemos bien. como un problemilla del link, entonces hay No varias pasa nada. personas que se van a llamar Adriana, por ahí ves Sí, fotos que se si me dicen, cambiaron y demás. si me dicen el nombre, lo hacemos más amigable. Es una muy buena pregunta porque hay un detalle que me estoy brincando con respecto a esta paciente. A esta paciente en este momento le estamos aplicando ondas de choque. Va por la tercera sesión de ondas de choque. Ella el día miércoles recibió una sesión de ondas de choque. Ella en este momento está siendo tratada por hombro doloroso. Y el Motomed me permite, precisamente por la ergonomía que tiene, mover el hombro sin que el paciente tenga dolor. La incomodidad del paciente es cero. Y esta paciente tiene mucho dolor. Y por eso me gusta mucho. Porque yo en un paciente neurológico no puedo estimular el dolor porque le va a aumentar el tono. Y entonces es muy problemático. Claro, excelente, qué bueno. Y me gusta tu pregunta porque me permite ahondar sobre el dolor en el paciente neurológico, porque tendrás la experiencia de que sí que está el dolor, pero muchos de estos pacientes se anticipan, tienen miedo a moverse porque no quiere que les duela. El dolor trae un entorno también emocional. Entonces, como ya hay un círculo vicioso de dolor, el paciente tiene dolor y lo que pasa es que pega el brinco antes de que le duela. Entonces tiene miedo a Claro. moverse. Y la adherencia al tratamiento, porque de nada hace Sí, uno con tener, digamos, un plan estructurado para poder hacer claro, una sí, recuperación oportuna, si al final el dolor es lo que me dice, chica, mejor no lo hago porque me va a doler, ¿verdad? sí, 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 sí. Y las teorías de la neurociencia del dolor, antes cuando la fisioterapia contemporánea, antes decía, no, no, aguántese, pero hoy sabemos que no, que es que el dolor hay que manejarlo. Y como te digo, este paciente le estamos trabajando mucho el dolor. Precisamente le estamos poniendo muchos equipos para tratamiento del dolor y mucha terapia manual. El miércoles ella recibió su tercera sesión de ondas de choque, pero desde que le estamos poniendo la primera onda de choque, no, yo le estoy generando movimiento, porque el problema de estos hombros, cuando no los movemos, es que se vuelven hombros congelados. Y entonces, por el rango de movimiento, yo puedo jugar con el rango de la altura de la camilla para no elevar tanto o elevar menos el hombro y que el movimiento sea aquí más abajo o el movimiento sea más aquí arriba. Pero la ergonomía que tiene el Motomed me permite que el paciente pueda mover y estabilizar sus hombros sin presencia de dolor. Esa es la experiencia que yo te podría contar. Es demasiado cómodo y no hasta la fecha. He tratado a varios pacientes con hombro, pacientes hemipléjicos con hombro doloroso, que todos se sienten muy contentos porque han sido capaces otra vez de mover el brazo sin presencia de dolor. Qué bueno, muchas gracias. Para servirle. Los invito a participar o si no quieren hacer uso del micrófono, las preguntas las podemos hacer también por el chat, Adriana, creo, también. Sí, también por el chat. No sé si alguno tiene otra pregunta que quiera realizar. Yo estoy súper enamorada del Motomed. Y se No, lo yo juro que yo también. quiero llevar a mi papá porque yo quiero ver ese cambio, donde yo lo escucho a usted, se lo juro que cada vez alimento más mi alma y la esperanza de que papi pueda moverse, pueda mover ese brazo, esa mano, porque como le comentaba en vez pasada, él, de hecho voy a abrir la cámara por acá para que veas. Mi papá, para la próxima lo voy a tener, pero mi papá tiene la mano así totalmente. Mm, Y el brazo él no lo mueve. Y eso que dijiste es que ya papi, usted le levanta la mano y usted le dice, papi, ahora, ya papi le dice a usted, me duele, sí, sí, sí. me duele, me duele, me duele.
Es que es muy interesante, retomando este concepto de las neurociencias del dolor, las vías del dolor están muy relacionadas con el sistema límbico. Y el sistema límbico también está relacionado con el comportamiento motor. De hecho, hay una estructura o una unión o un bucle que se llama control motor emocional. O sea, que a través de la utilización del movimiento, yo me siento, si yo me muevo, tiendo a ser más feliz que cuando no me muevo. Y las emociones son muy importantes para nosotros. Hoy que está en boga la necesidad de la salud mental y darle un poquito más de importancia a la salud mental, tenemos que movernos y estos pacientes tienden a veces a caer hasta en depresión y una de las formas de poderlos ayudar a salir de esta depresión es ayudarlos a recobrar el movimiento. No nos Sí, podemos claro. olvidar de que no estamos tratando un hombro, ni un brazo, ni un codo, ni una pierna. Estamos tratando a una persona integral, que ese Sí, de dolor hecho, vieras que está afectando. mi papá era 100% deportista. O sea, mi papá fue atleta hace muchos años y la verdad es que nos sorprendió mucho todo lo que pasó, pero yo se lo juro que yo quiero verlo caminar. Por acá veo, dice que Valerie tiene una pregunta, dice, ¿se puede decir que las ondas de choque más el Motomed me pueden dar un resultado aún mejor en la lesión? Claro, claro. Sí, es que la onda de choque, los principios están comprobados de que en estos pacientes cuando tienen dolor aumentan el tejido conectivo y por ende hay una disminución de la producción de sarcómeras. Esto está requete estudiado de antaño. Por ende, aplicar las ondas de choque, pero estimular precisamente el movimiento mm, es una victoria segura. Lo peor que yo podría hacerle a este paciente sería ponerle las ondas de choque y ya está, mandarlo para la casa. Necesita moverte. Hace otra pregunta, ¿cómo cuántas sesiones se puede hacer para poder ver resultados? Valerie, no sé si son de ondas de choque o Motomed. Bueno, yo le podría decir que el complemento que estamos haciendo con esta paciente en específico, esta es la tercera semana y la paciente ya hoy refiere no tener dolor y tiene mejor control de la postura. La tercera semana de Motomed y ondas de choque. Ajá. Lo que pasa es que la onda de choque yo solo se la pongo una vez a la semana. Esta paciente llega 3 veces a la semana a la clínica y yo la onda de choque solo se la pongo una vez por semana. El Motomed se lo pongo las 3 veces por semana. Lunes, miércoles y viernes le pongo Motomed. Lunes, miércoles, viernes le pongo el Motomed. Lunes, miércoles, viernes. Tenemos 3 semanas de estar estimulando esto con el Motomed y también le estamos poniendo el FES, que es la estimulación eléctrica funcional. Los electrodos que ustedes le veían ahí en el video es que estamos generando contracciones musculares a la vez de que está generando un movimiento. Es una suma de estímulos. Vale tiene otra pregunta. Ok, dice así, para ver más resultados o disminuir el dolor de los pacientes, ¿se recomienda usar algún antiinflamatorio o algo para disminuirlo o solo es necesario la terapia? No, es que cuando estamos aplicando ondas de choque no podemos usar antiinflamatorios, porque cuando estamos aplicando las ondas de choque estamos buscando agudizar la lesión para poder crear el efecto principal que tiene la onda de choque, que es la angiogénesis, la creación de nuevos vasos vasculares. Y sería, si le pongo hielo o le pongo un antiinflamatorio, estaría inhibiendo el efecto de la onda de choque. Entonces, lo que utilizamos es la onda de choque. La onda de choque, en ella estamos utilizando la onda de choque para el manejo del dolor. Y una de las cosas que está demostrado que ayuda a controlar el dolor es el movimiento. Entonces, hacemos ondas de choque, terapia manual, que es la terapia del escápula setting que hacemos en el concepto BOBAT, y finalizamos el tratamiento con la aplicación del FES, la estimulación eléctrica funcional, plus Motomed. Vale dice que muchas gracias, que he entendido. Muchas gracias, Pablo, por la pregunta. Un día de Me estos parece que comentaba yo precisamente con un colega que, que él trabaja en un hogar de ancianos y yo le decía, "Oh, para mí los hogares de ancianos deberían de tener estos equipos en sus salones de terapia
siempre, porque permite estar estimulando el movimiento y de una manera dinámica. Y eso es Claro. muy importante. Estoy de acuerdo, doctor. Estoy De acuerdo, totalmente de sí. acuerdo, porque creo que más que paliativo podría ser preventivo totalmente, digamos, en el proceso de envejecimiento, que no solamente empieza cuando ya estás ahí en el hogar de Claro, ancianos, ¿verdad? Porque totalmente. nos volvemos más curativos ya cuando la lesión está agraviada. Y luego tenés aquellos pacientes que tienen problemas vasculares, pero que tal vez todavía no tienen la fuerza para poder usar una bicicleta común y corriente. Y esto es una opción muy cómoda para que estos pacientes se mantengan en movimiento. Y evidentemente vamos a poder disminuir la sarcopenia, la debilidad, la atrofia, Sí, entre y otras. más un tema de educación, digamos que por eso lo valioso de este tipo de sesiones, ¿verdad? Que es Mm, cuando se logra entender realmente para qué sirve el equipo, ¿verdad? No solamente tenerlo subutilizado, ¿verdad? claro. Por acá tengo otra pregunta. ¿Usted utilizaría ese tratamiento en luxación recidivas, tanto de hombro en miembro superior como en cadera en miembro inferior? Recidivante. Bueno, después me escribió recidivante. Recidivante, sí, Sí, luxación ajá, recidivante. recidivante de cadera de hombro. A ver, lo que me importa a mí es si el paciente está con dolor, porque el movimiento dinámico en el plano frontal a nivel biomecánico, según la paradoja de Cotman, no va a alterar, por ejemplo, la luxación del hombro ni la de la cadera. En el plano en el que se realiza el movimiento del motomed, no descuapta ni la articulación de la cadera ni la articulación de la rodilla. De hecho, la paciente que ustedes ven en el último video tiene subluxación de hombro porque tuvo Guillain-Barré. Y la gran mayoría de los pacientes que han sufrido un evento cerebrovascular en la etapa hipotónica tienden a tener una subluxación de hombro por la debilidad que tienen a nivel de la articulación en la musculatura glenohumeral. Aquí el asunto de lo que yo tengo que valorar en el paciente, tanto de hombro como cadera, es si cuando se está generando el movimiento hay presencia de dolor o no. Si yo preparé al paciente, ahora si yo agarro al paciente, tiene subluxación de hombro, lo saqué de la silla de ruedas y de una lo metí a hacer la bicicleta, la respuesta sería no, no sería lo adecuado. Lo adecuado sería primero preparar al paciente, haberle trabajado la escápula setting, haberle trabajado el control del tronco, la estabilidad de la musculatura del abdomen, que habíamos dicho que es la actividad del transverso abdominal, me iba a mejorar la actividad de la línea alba y a su vez les decía que si yo tengo una adecuada activación del transverso abdominal, me dediqué un tiempo a trabajar esa activación del transverso abdominal para que se activara la línea alba y a su vez el oblicuo, y esto mejora la activación del serrato, entonces yo más bien voy a ayudar que a través del motomed a coaptar la articulación y esto me ayude a mejorar una luxación. Ahí la historia es que habría que ver que cada paciente es un libro diferente y hay que evaluar a ver cuándo el paciente está listo. Porque en el primer video que yo les muestro de Rachel, primero le trabajé muchas semanas el hombro para poder llegar a utilizar el motomed que estoy utilizando ahora. No es que a todos los pacientes el primer día están listos para usar el motomed. Eso va a depender mucho de la evaluación y de conforme vaya avanzando el tratamiento. Muchas Muy gracias a amables, muchas ustedes gracias. Muchas y, gracias a todos los que se conectaron, Doc. Más bien, muchísimas gracias a usted también. y estamos Eh, preparando un material bonito precisamente para darle continuidad a este trabajo que estamos mostrando, que va a ser exclusivamente para el manejo del hombro doloroso con el Motomed. Y vamos a ver algunos detalles del dolor y estas cosas y cómo lo podemos tratar. Excelente, de muchas acuerdo, gracias. de acuerdo, muchas gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches.